¿Saben que me encontré un hilo de Reddit muy largo que nació de la pregunta ¿los hombres ven K-dramas? Fue una pregunta que abrió una discusión bastante extensa y de hecho habían usuarios que hasta les extrañaba que se hiciera una pregunta como esta, y fue justo cuando me di cuenta de esto que dije, vale, aquí parece haber un tema interesante. ¿Tiene sentido hacer una pregunta así? Hola, buenas tardes, Nita Nimnida, y soy un hombre que ve K-dramas y para colmo me abrí un canal de YouTube. Creo que lo estoy haciendo todo mal. Y obvio sé que no soy el único, pero leyendo no solamente las respuestas a este hilo, sino también la misma conversación en otros foros, me encontré que detrás de esta pregunta realmente se esconden una serie de suposiciones entre líneas. Los hombres no consumen contenido romántico, todos los K-dramas son un género, por lo tanto todos tratan de lo mismo, los K-dramas son un producto exclusivo para mujeres. En fin, la cosa es que a la luz de estas suposiciones, la pregunta del principio adquiere un matiz diferente, porque ya no simplemente estamos hablando de si el hombre consume cierto tipo de contenido, sino que estamos cuestionando la propia hombría de ese hombre que sí lo está consumiendo. En otras palabras, estamos hablando de estereotipos, de prejuicios y de inseguridades. Y estas posturas no me extrañan, porque alrededor del contenido que tiene que ver con Corea del Sur específicamente, suelen orbitar principalmente mujeres. Para muestra, este canal que ni siquiera va sobre K-dramas, pero el 92% del público que suele visitarme es del género femenino. Entonces quise averiguar si alguien se había tomado en serio esta pregunta y había desarrollado algún trabajo interesante, y por suerte me conseguí un par de trabajos que me llamaron bastante la atención. Uno fue un trabajo universitario hecho en Hong Kong sobre el consumo masculino de dramas coreanos, y otro fue un trabajo hecho en Filipinas que traducido se llamaba, y me permito leerlo por aquí porque de hecho me gustó ya que tiene una premisa interesante: Hombres y dramas coreanos, la construcción del yo a través de los espectadores masculinos. Tampoco te voy a aburrir con trabajos universitarios, pero tengo que reconocer que me llamó bastante la atención que sí existan trabajos académicos que estén relacionados a este tema. Y considero que las conclusiones a las que se llegaron en estos trabajos tampoco puede que nos funcionen al 100%, principalmente porque fueron estudios muy reducidos hechos a un puñado de hombres, tanto de Filipinas como de Hong Kong, por lo que las conclusiones que estamos viendo en estos trabajos quizá no sean extrapolables a la totalidad de la población, sobre todo a nosotros que hablamos español y tenemos nuestras diferencias culturales. Pero uno de esos trabajos introdujo una variable adicional que hasta ahora no he mencionado, porque no solamente se concentraron en el tema de los hombres, sino de los hombres heterosexuales. Y cuando me di cuenta de esto dije, vale, soy ese. ¿Me sirve? Ellos citan allí trabajos de sociólogos occidentales que aseguran que la sociedad moderna anglo-europea, es decir, que si hablas español no estamos incluidos. Ellos definen el ideal masculino como un ser racional, competitivo, individualista, ordenado y orientado al progreso, mientras que el ideal femenino es emocional, social, familiar y expresivo. En fin, que ser hombre es ser valiente, ser aventurero, ser emprendedor, ser capaz, y ser mujer es tener sentimientos. Uno de los encuestados respondió que ve K-dramas porque está aburrido y ya está. O sea, no hay que complicarse la vida. Me aburrí y quería distraerme. Esta dualidad femenino-masculina también la encuentran los investigadores en el confucianismo, definiendo al hombre como lo público y la mujer con lo privado. El hombre, el líder; la mujer, la seguidora. El hombre que provee; la mujer que cuida. Y coinciden en que lo masculino es racional y lo femenino es emocional. Todo este discurso es para justificar que los K-dramas están dirigidos a las mujeres porque apelan al lado emocional, mientras que el hombre suele consumir contenido que apela al lado racional y que incrementa su conocimiento. Te estoy hablando de documentales, te estoy hablando de noticias y de deportes. ¿En serio dice eso? Lo que ocurre es que sí, históricamente los K-dramas apelan al romance, apelan al lado emocional y a los
asuntos de mujeres. Y esto les hizo ganarse la fama de ser un producto que está dirigido principalmente al público femenino. Al mismo tiempo, la mayoría de los dramas coreanos suelen poner a la protagonista femenina en el centro de la historia y el protagonista masculino suele orbitar alrededor de ella como una especie de soporte. Me acuerdo que mi madre una vez me comentó que le sorprendía mucho cómo los hombres en las series coreanas lloraban para expresar sentimientos, porque para nosotros eso no suele ser común. Pero yo creo que lo más relevante de todo esto es lo que alguien definió como la necesidad de preservar su imagen profesional. Uno de los participantes respondió que prefería no hablar sobre el tema de los K-dramas por el estigma que suponía y porque contradecía su rol social. En pocas palabras, tienen miedo a que lo desprecien como hombre por consumir ese tipo de contenido. Yo creo que el primer paso es no buscarle justificación a cosas que no necesitan ser justificadas. Sí, es cierto que los K-dramas apelan a lo emocional, pero que yo me emocione no significa que dejo de ser hombre, porque las emociones no tienen que ver con hombres y con mujeres, tienen que ver con seres humanos. Yo me emociono porque soy un ser humano, porque si no me emocionara, seguramente es porque o no soy humano o no lo sé, tengo un problema psicopático. Sí, hay prejuicios porque hoy en día la identidad es igual al consumo. Eres lo que consumes, te construyes alrededor de lo que consumes y cuando esto ocurre, entonces ser hombre es igual a aceite de motor, motos, disparos, hombres calvos a alta velocidad siendo perseguidos por motos que disparan y si te distraes se convierten en robot y te dan patadas. Cuando vi por primera vez una producción coreana y vi valores de producción que yo jamás en mi ignorancia imaginé ver fuera de un producto de Hollywood, quedé totalmente sorprendido y por eso me quedé. Seguí viendo. Y sí, reconozco que tenía prejuicios y sabía que estaba viendo un producto que era irreal, que era ficticio, que no se correspondía con la realidad. Pero también es que quizá tuve la suerte de que mi primer contacto con una producción coreana, con un K-drama, iba 99% sobre un monstruo y un 1% sobre romance. He visto dramas protagonizados por elencos enteramente femeninos. El juego de la pirámide es un ejemplo de esto. Y no necesité identificarme con ninguna porque lo interesante de esta serie es la premisa alrededor de la que se desarrolla. Pero es que tampoco habría ningún problema si a alguna de las personajes le gustaba, qué sé yo, el pollo frito y a mí me gusta el pollo frito y me siento identificado y sí, soy esa. También hay que tener en cuenta que así como los roles masculinos en este tipo de series se feminizan, los roles femeninos también se masculinizan y es cierto que hay hombres a los que esto les da pánico. Esta feminización de lo masculino y masculinización de lo femenino aleja también a cierto tipo de espectadores. Y claro, todo esto en el marco de que hay gustos y si a ti simplemente no te gusta este tipo de contenido, tampoco estás obligado a consumirlo. Sigue de largo. Pero sí que lo curioso es lo complicado que es derribar ciertos prejuicios, como que, por ejemplo, los K-dramas son exclusivos para mujeres y esto lleva a pensar que todos tratan de lo mismo, de romance o de comedias románticas, cuando dentro de los K-dramas tienes diferentes géneros. Tienes terror, tienes drama, tienes misterio, tienes comedia y por supuesto tienes romance, que son los K-dramas mainstream, que son los que se hacen populares y por supuesto de los que más se suele hablar. Pero bueno, creo que ya he hablado suficiente y realmente no es mi intención con esto llegar a ninguna conclusión. Todo lo contrario, lo que quiero es hacerte una pregunta. Como ya te expliqué anteriormente, esto que pude leer está enfocado en un público que no somos nosotros, no es un público hispano. Entonces te pregunto a ti, ¿por qué crees que los hombres ven o no ven K-dramas?